fallas en algunos productos, en algunos computadores. Entonces, realmente no es buena idea tener una red con este tipo de inconvenientes. Otros, transientes. El problema con los transientes es que se presentan de forma muy intermitente, entonces ahí todavía es más inconveniente porque no sabe uno cuándo esperarlos. Entonces, eh, se presentan de una forma inesperada y en el momento menos propicio. Entonces, también puede llegar a causar fallas del sistema, pérdida de datos, materias primas, en fin. Surge son unos más corticos, son unas fallas más pequeñas, más cortas en duración, apenas por ahí 3 nanosegundos, menos de 1 milisegundo. No es de un periodo completo del ciclo de la red, sino es apenas una falla momentánea, muy momentánea, que no cubre ni siquiera medio ciclo. Envejecimiento prematuro, averías imperdibles, interrupción de las actividades de producción en la fábrica, puede causar daños a las placas de los circuitos electrónicos de productos delicados como eh, instrumentación de proceso, allá puede causar muchos daños. Variaciones de frecuencia, también se considera un fenómeno que puede tener varios problemas. En fin, todos esos problemas, los spikes, también son problemas que pueden causar eh, inconvenientes. Todos ellos eh, son no solo molestos, sino que pueden llegar a causar lo que les mostraba, pérdida que se puede cuantificar en dinero. Pero también, y de los más comunes, están los armónicos, que es los que tenemos ahorita mismo ahí en la pantalla. Los armónicos es un fenómeno que se ha venido incrementando día a día con la llegada de todas las cargas no lineales. ¿A qué se refiere uno con cargas no lineales? A las cargas como variadores de frecuencia, como rectificadores, inclusive como la iluminación LED. Son cargas que normalmente tienen un puente rectificador en la entrada, de manera que ese switcheo de esos diodos en la entrada hace que se llene la red de armónicos. Y estos son de los problemas que más daños están causando en estos tiempos. Entonces puede llegar a producir problemas en transformadores. Esto lo nota por sobrecalentamientos, pérdida de potencia. Entonces ahí es cuando si hay armónicos presentes en la red, entonces ya si usted está previendo que van a haber los armónicos, entonces tiene que considerar transformadores con un factor K. Y pues no es barato, empieza a meterle más sobrecostos a la instalación. En los condensadores puede llegar a causar resonancia con la instalación. Entonces, un armónico que eh, puede estar presente en la red puede llegar a tener problemas de resonancia con las cargas inductivas. Y cuando hay esos armónicos, la vida útil de los condensadores se reduce y bastante, se reduce considerablemente. Es decir, que al final de un corto periodo usted ya los nota todos inflados y al final de unos meses, quizás un par de años, ya están llegando al final de la vida útil. Muchas veces la persona dice, no, pero es que esos son unos aparatos malos, esos condensadores son malos. Y realmente lo que está sucediendo es que está sometiendo ese condensador a la presencia de armónicos, los está alimentando con una red contaminada de armónicos. En los conductores también se presenta mucho calentamiento por el efecto piel. Al tener la tensión, componentes armónicas de alta frecuencia, entonces se aumenta el efecto piel, la corriente tiende a irse a la superficie del conductor y esto hace que se calienten más de lo normal. En los interruptores y diferenciales puede llegar a suceder que se presentan disparos intempestivos. Nadie espera y de pronto ¡pop!, se disparó el interruptor y nadie se explica por qué. En el conductor de neutro
también puede haber anomalías, entonces normalmente empieza a sobrecargarse y eso no es bueno. En los motores también puede llegar a suceder que algún armónico va en contrafase de la principal, de la fundamental. Entonces eso va a hacer que ese armónico, en vez de empujar el motor, lo frene. Entonces ahí va a haber también un problema. Y en los equipos electrónicos, entonces también va a tener algunos inconvenientes. Uy, disculpen. También va a tener algunos inconvenientes y de pronto empieza a tener tarjetas que empiezan a dañarse de forma inesperada. Y ahora les muestro cuando vayamos un poco a hablar en detalle de los armónicos qué puede llegar a suceder. Bien, armónicos entonces, conclusión de todos los fenómenos que hemos visto, son muy, muy importantes. Y luego otro fenómeno, otra anomalía en las redes que es bastante importante es el factor de potencia. El factor de potencia ahora se ha vuelto todavía más importante con la llegada de la resolución CREC, la número 015 del 2018. Si usted no mantiene el factor de potencia arriba de 0.9 inductivo, entonces va a tener penalizaciones. Pero ¿qué trajo la CREC? Unos cambios que hacen más severas esas restricciones. Ahorita más adelante lo miramos. Así que no solamente va a tener problemas técnicos adentro de la instalación, sino que la factura va a llegar gordita, va a llegar con unas penalizaciones que si no se corrige el problema técnico, entonces va a crecer eso como espuma. Mejora el factor de potencia, evita penalizaciones, por supuesto, un uso optimizado de las máquinas eléctricas sin calentamientos innecesarios. Al final, cada vez que usted está teniendo un sobrecalentamiento, es dinero que está botando, porque ese calentamiento es energía activa que está consumiendo de forma ineficiente. No va a tener disparos intempestivos, va a tener el uso optimizado de las líneas eléctricas, va a reducir las pérdidas, va a reducir las caídas de tensión. Entonces, digamos que entre armónicos y el factor de potencia son dos fenómenos que hay que mantener bien controlados, por encima de todos los otros que estuvimos viendo. Bueno, si van teniendo preguntas, pueden ponerlas ahí en el chat o también me pueden interrumpir y con eso hacemos un poco más interactiva la charla. Bueno, ¿cómo detectar una mala compensación de reactiva? Ya que el fenómeno de la reactiva, de compensar correctamente la reactiva es tan importante, entonces vamos a mirar acá 7 formas rápidas de detectarla. ¿Cuál es el síntoma? El primer síntoma lo puede tener en la factura, que le llegan con sanciones. Obviamente, ahora lo miramos al detalle, la resolución CREC 015 va a hacer que eso sea todavía más doloroso. Después, está teniendo cortes de energía por disparos intempestivos de dispositivos de protección, es decir, los interruptores de un momento a otro se disparan, los fusibles se funden. Esa es una buena pregunta. ¿Con qué frecuencia se están reemplazando esos fusibles? ¿Se están disparando los interruptores sin una justificación de sobrecorriente? Los condensadores los está observando con color marrón, los nota como quemados. El banco de condensadores está provisto de un reactor de sintonización. Eso ayuda a evitar, ahora lo vemos más adelante, evita que los condensadores lleguen al final de su vida útil de forma rápida. El sobrecalentamiento de los cables, barras, las platinas de cobre, se está subiendo mucho la temperatura. Eso también es un síntoma de una mala corrección del factor de potencia. Entonces, allá hay que mantener chequeando, hay que mantener midiendo la temperatura de esos cables, de esos embarrados, para
poder saber para poder controlar. Si las cargas están desequilibradas, entonces también es un problema. ¿Cuál es el valor de la corriente en el neutro? Muchas veces si se sube mucho la corriente en el neutro, pues hay que también tomar acciones. Sobrecalentamiento de transformadores y motores. Entonces, ya antes estábamos hablando que los transformadores se pueden empezar a sobrecalentar o a sobrecargar. Eso es un síntoma no solo armónico, sino también mala corrección del factor de potencia. Dispositivos fallidos y problemas técnicos en los PLCs, en los computadores. Entonces, los equipos electrónicos también van a ser afectados por una mala compensación. Zumbidos en los motores, ese es otro síntoma. Si hay algunos motores que estén dando un zumbido así como raro, eso es síntoma de una mala compensación. Ahorro de energía, entonces mejorar. Aquí es importante que si uno quiere ahorrar energía, entonces también tiene que mejorar el factor de potencia. Y por supuesto, si puede mitigar los armónicos, mejor. Entonces, después también hay que hacerse una pregunta. ¿Quiere resolver los problemas de la calidad de energía o a veces quieren convivir con ellos, no los quieren solucionar? Y por esto fue la llegada de la CREC, porque muchos se conformaban con pagar la multa y ya está, yo pago y no tengo que implementar ninguna solución, pero realmente con esta nueva regulación va a ser mejor desde cualquier punto de vista corregir los problemas técnicos. En fin, entonces, si ha identificado alguno de estos problemas en la corrección del factor de potencia, entonces lo mejor es corregir. Normalmente, ¿cómo asegurarse de que el síntoma, cómo asegurarse de que está sufriendo estos problemas? Hay que recopilar información, no solamente de la factura, también es importante apoyarse en el diagrama unifilar para poder identificar dónde están las cargas que pueden estar causando problemas. Pero acá la solución, muy importante parte de la solución es medir la energía de la instalación, del edificio, de la industria, para poder saber a ciencia cierta dónde se están generando esos problemas y para poder atacarlos y tomar acciones que se corrijan todas esas anormalidades, para que al final la factura esté más bajita, para que se ahorre un dinero. Bien, ¿cómo medir? Entonces, acá dentro de los portafolios de soluciones que ofrece ABB, tenemos no solamente los productos que usted puede instalar a nivel de tableros de distribución principal o en tableros de subdistribución, no solamente estos equipos, sino también todas las herramientas para hacer la conectividad y llevar a unas herramientas web, ya sea en un web server local o ya sea en un computador o en un teléfono celular como la aplicación EPIC o inclusive en la nube. De manera que uno tenga todas estas herramientas que le permitan saber en dónde están los inconvenientes, cómo atacarlos, cómo corregirlos desde que se empiezan desde dónde están creándose. Entonces, dentro de la parte de tableros de subdistribución, normalmente ahora estamos ofreciendo este aparato que está marcado aquí como New. Este es el Insight. El Insight va a recoger, su función es recoger la lectura, los parámetros eléctricos que puedan estar midiéndose con analizadores de redes como nuestros M4M, también como los M1M, o inclusive aquí también tenemos unos más simples que son los Power Meters, M1M15. De manera que toda esta información que está recogiendo, inclusive aquí con los Ecometers, que son más un contador de energía, toda esta información la recogen, se digitaliza y ¡pop!, se sube acá al Insight.
Y el Insight recoge toda esa información y la despliega en este web server. Entonces yo puedo tomar un web server y en ese web server voy a poder hacer todo el análisis de estos datos. Ya no tengo que pasar a eso a Excel y después tomar esos archivos grandes de Excel y ponerme a mirar qué estoy consumiendo, dónde, cómo, qué problemas técnicos. No, más rápido, con todas las herramientas que me ofrece el web server. Ahora les doy un vistazo de lo que puede haber. O inclusive, si lo prefiero, también puedo recoger la información punto a punto, es decir, un solo conector, un solo analizador de redes conectado al Equipo Connect en una computadora, y ahí puedo también visualizar la información. O inclusive llevarla hasta la nube, en donde me ofrece ya muchas otras ventajas. Entonces, todas estas posibilidades las tenemos en ABB. Y hablando un poquito del Insight, es básicamente, perdón, me devuelvo una diapositiva. Este que está marcado aquí, New, ahora me adelanto, este es el Insight. Él está en capacidad de recoger señales, no solamente de contadores de energía, en nuestro caso de Ecometers, o los analizadores de redes M4M o M1M, no solamente de ellos, sino también de estos sensores de corriente. Estos sensores de corriente me van bien cuando yo estoy interesado en medir la energía de ramales. ¿Qué es un ramal? Por ejemplo, un circuito de alumbrado o un circuito de refrigeración o un circuito de aire acondicionado o de calefacción o de cortinas, lo que sea. Entonces yo puedo medir no solamente acá con estos analizadores o power meter, sino también con estos sensores puedo medir los ramales. Los recojo, toda esa información la recojo acá y de aquí la puedo llevar a un web server que él trae integrado haciendo una red LAN, o inclusive puedo llevar toda esa información a un SCADA, a un BMS o a la web, perdón, a la nube dentro del programa de Viviability, en donde estamos bastante activos. En fin, entonces no se queda ahí, no se queda ahí la solución. Realmente también con esta parte puedo hacer control hacia abajo o puedo monitorear los diferentes equipos que tengo en el tablero de subdistribución o inclusive en el principal. Entonces, en un momento dado, yo puedo saber si está abierto o cerrado un X interruptor y si hay que hacer un deslastre de carga, porque yo hice un evento acá, programé un evento que cuando se subiera la energía arriba de la potencia, arriba de tantos kilovatios, que me abriera un aparato. Entonces, también puedo hacer control hacia abajo. Entonces, es bastante completo. Acá, ¿cómo se ven los sensores de corriente? Una foto de una instalación real en donde está un circuito, dos fases, digamos, basta con medir la corriente que va al circuito. Entonces instalo este sensor de corriente en la entrada, entra la carga, regresa de la carga y ya no es necesario, en ese caso, medir la corriente que va por el retorno. Me basta con medirla en la corriente que entra a la carga. Entonces estoy sensando este ramal, este otro, acá un tercero, y este cable plano va y conecta dentro del Insight. Así como puedo yo monitorear las diferentes corrientes de esos ramales. Aquí les voy a mostrar qué es lo que al final estoy haciendo, porque con ese equipo al final lo que estoy haciendo es que puedo convertir un tablero normal, lo puedo convertir en un tablero inteligente. Acá les voy a mostrar un pequeño video, dura un minuto larguito, perdón.
Entonces, con el Insight y con la ayuda de los medidores de energía o los analizadores de redes M4M, podemos estar convirtiendo un tablero de distribución en un tablero inteligente. ¿Qué voy a poder ver en el web server? Yo les decía, hay un web server, entonces allá voy a poder ver los consumos en tiempo real, por energía total o por fase, o energía activa, reactiva, aparente, consumos de agua, gas, etc. Los valores en tiempo real, potencia activa, reactiva, aparente, tensiones, calidad de la red, factor de potencia, armónicos. Esto también es muy importante porque acá en los consumos, entonces yo voy a poder analizar dónde me estoy gastando o malgastando la energía, pero acá también voy a saber qué problemas voy a tener, si hay problema de calidad de energía como factor de potencia, como armónicos, como desbalances. Luego, también voy a poder estar monitoreando los dispositivos de protección, los interruptores que estén aguas abajo. Como les decía, hay unas entradas y salidas digitales con las cuales podemos monitorearlos. Los circuitos individuales, la corriente por cada circuito con los sensores CMS que les mostraba en el video, inclusive en la lámina anterior. Potencia por circuito, energía activa por circuito, nombre del dispositivo. Yo puedo ir agrupando los dispositivos, le doy un nombre y además de eso lo agrupo. ¿Qué quiere decir con el agrupo? Que yo puedo decirle, este circuito es de alumbrado, este circuito es de aire acondicionado, este circuito es de refrigeración, lo que sea. Entonces, ahí es donde se vuelve muy valioso la herramienta. Pero permítanme un segundo, voy a pasarme acá. Aquí ahora mismo estoy dentro de un Insight que está en Europa. Estoy conectado en ese Insight y dentro del monitoreo yo puedo ver toda una serie de dashboard que me van sirviendo para lo que les estaba comentando, que yo puedo saber la energía activa, la puedo monitorear en tiempo real, también puedo saber en qué la estoy usando, si es aire acondicionado, refrigeración, o si es en los motores, o si es en las cargas del primer piso, en fin. Y así, con todo ese nivel de detalle, voy teniendo la información, inclusive de calidad de energía, porque yo también puedo llegar a monitorear la distorsión armónica en voltaje, la distorsión armónica en corriente. Importante sí que el equipo que yo tenga instalado aguas abajo sea un equipo con capacidad de medir esos valores. Me explico. Eh, yo estoy ahorita mismo apuntando acá, en este caso, perdón, aquí, estoy apuntando al medidor M4M, pero también tengo otros medidores conectados a ese Insight. Tengo todos estos EcoMeters. Acá hay otro EcoMeter que ya le cambié el nombre, le puse luces de las escaleras. Pero si escojo un aparato de estos que no está en capacidad de medir armónicos, pues difícilmente lo voy a poder ver. Entonces, importante que el medidor que yo tengo acá esté en capacidad de medirlos. Y después, otra cosa interesante es que en la parte analítica yo puedo revisar consumos inmediatos. Entonces, en este caso estoy monitoreando medidores, pero también puedo ir a los sensores de corriente, también puedo chequear los módulos de entradas y salidas, y en este caso estoy apuntando otra vez a un medidor M4M, en ese caso, y en este momento apunto al coseno phi, pero también puedo pasarlo a de distorsión armónica en voltaje. Entonces ahí la estoy viendo, la estoy monitoreando. Inclusive también puedo hacer comparativos entre periodos. Bueno, no me puedo demorar mucho porque se nos acaba el tiempo. Me devuelvo a la presentación y seguimos ahora con lo que es la CREC. Entonces, para hablar un poco más al detalle,
¿Qué ha sucedido? La CREC 015 del 2018 endureció las penalizaciones. Y básicamente, ¿qué fue lo que hizo en esa oportunidad? Fue que a partir de ahora se penaliza la energía reactiva en exceso. Es decir, que ya no solamente le están penalizando por no cumplir con un factor de potencia arriba de 0.9, sino que si se vuelve capacitivo, es decir, si empieza a inyectar reactivos a la red, también lo penalizan. Y eso es algo complicado. ¿Qué va a suceder? Que ya usted ya no va a tener la opción de decir yo pago y me quedo tranquilo. No. ¿Por qué? Porque va a pagar esa penalización los primeros 12 meses, pero ¿qué pasa si usted no corrigió a partir del mes 13? Entonces, a partir del mes 13 le van a multiplicar la multa por 2. Luego en el mes 14 le van a multiplicar por 3 y así sucesivamente, es decir, o corrige o corrige. Entonces, esos son los dos cambios significativos que vinieron con la CREC 015 del 18. Al final, ella debía haber entrado, la norma debió haber entrado hace ya tiempito, pero llegó la pandemia, todo esto ha hecho que se retrase la vigencia. Pero lo que tengo entendido es que a partir del año entrante de enero, vuelve y la ponen vigente. Entonces vuelve el contador a cero y arranca a ser vigente la CREC 015 del 2018. Entonces, lo mejor, corregir el factor de potencia, porque las electrificadoras definitivamente tienen unos costos inmensos en transportar esa energía reactiva. Entonces, lo mejor es que usted la genere directamente en la instalación, en el edificio, en la industria, en donde quiera que esté, que corrija allá en la fuente, para que la electrificadora, para que las empresas de distribución y transmisión no tengan que llevar la reactiva desde la central hasta su instalación. ¿Por qué? Porque se puede corregir localmente. ¿Cómo? Acá están las diferentes, no están todas, pero sí las principales formas de corregir el factor de potencia. Hay soluciones basadas en condensadores, pero también hay soluciones basadas en electrónica de potencia. Cuando hablamos de las soluciones basadas en condensadores, tenemos bancos fijos, pero también bancos con pasos móviles. Compensar con pasos fijos desde el punto de vista de eficiencia energética es muy bueno, es muy eficiente. Ya les cuento por qué. Con pasos móviles es un poco más práctico. Entonces, la gran cantidad de soluciones que uno encuentra en la industria, en los edificios comerciales, es bancos de condensadores de pasos móviles, maniobra por contactores. Hay un contactor que se encarga de cerrar o abrir un condensador, pero también existen maniobra por tiristores. Ahorita les contaré por qué. Dentro de la parte de compensación basada en electrónica de potencia, entonces hay los filtros activos y hay la compensación reactiva sin escalones. Esto normalmente en nuestros portafolio está el STATCOM, un equipo para compensar reactiva. También están los filtros activos PQF, acá, en estas dos soluciones. En cuanto a los condensadores, para poder conformar ya sea bancos fijos o bancos móviles, en cuanto a condensadores, los hay de varias presentaciones. Los rectangulares, como estos que están acá, en nuestro caso CLMD, pero también existen cilíndricos, en donde la presentación es como esta que se ve aquí. A la final, la compensación ya es la misma, es decir, usted puede compensar reactiva con un condensador cilíndrico o con un condensador de estos cuadraditos rectangulares. ¿Qué pasa? Que
en nuestro caso, estos cuadrados realmente son muy robustos, muy robustos. Duran mucho tiempo. De hecho, apenas en estos últimos 2 años hemos venido empezando digamos, a beneficiarnos del reemplazo de algunas unidades que se vendieron hace más de 25 años, sobre todo en el Valle del Cauca, en donde tenemos una base instalada muy grande. Entonces, han durado todo este tiempo y apenas ahora están cambiando uno que otro. Entonces, el CLMD. El QCAP es también muy bueno, la calidad es muy buena. Obviamente, la forma constructiva hace que sea un poco más económico. Entonces, acá tenemos el QCAP y acá los CLMD. Obviamente, yo les decía, acá no son las únicas formas de compensar reactiva. También se puede compensar reactiva con generadores síncronos y hay otros métodos, pero en general esto es lo más usual en el mercado. Acá la generación distribuida. Generación distribuida es, yo les decía, desde el punto de vista de eficiencia, muy bueno. ¿Por qué? Porque yo pongo el condensador y lo pongo justo en bornes de la carga que me está consumiendo los reactivos. Este motor para sus campos, para crear sus campos magnéticos al interior, necesita energía reactiva. Y esa energía reactiva o la trae desde arriba, desde la subestación o desde la central de generación, o más fácil, la genera aquí con un condensador, directamente le inyecta en los bornes y ya está. Entonces, no tiene que transportarla por todo el tendido de cable que hay desde este motor hasta la subestación. Así que transportarla también implica calentamiento de cables y eso implica también pérdidas. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia, esto es muy bueno, pero un poco incómodo. ¿Por qué? Digamos que engorroso. ¿Por qué? Porque cuando usted ya mira los condensadores que va a requerir para compensar, por ejemplo, un motor de 5 caballos, va a necesitar un capacitor, en un motor de 3000 RPM, va a necesitar un condensador de un caballo complicado de conseguir. Entonces, estos son condensadores muy pequeños que va a ser difícil conseguir. Probablemente para motores más grandes ya va a ser un poco más fácil desde el punto de vista de consecución de la solución. Entonces, lo más usual es ir a bancos de condensadores centralizados, en donde usted aquí tiene el tablero de distribución, tiene muchas cargas allá que están consumiendo reactiva, y lo que usted hace es que centraliza todos los condensadores y compensa de una vez la barra. Por supuesto, en todo este tendido de cable que hay hasta llegar a la carga, puede ser que está eh, transportando mucha reactiva y de alguna forma un poco ineficiente, pero desde el punto de vista práctico es lo más cómodo. Entonces, hay el rango estándar, en donde básicamente yo pongo un arreglo de varios condensadores, normalmente 6 pasos, 8 pasos, 10 pasos, 12 pasos, los pongo ahí. En Colombia normalmente es como costumbre poner un paso fijo. Cuando usted mira las soluciones estándar de fabricantes globales, normalmente no ponen ese paso fijo. Acá normalmente ponen el paso fijo solo con un breaker, no le ponen contactor. A estos sí le ponen un contactor, lo controla el controlador, con la idea de controlar las pérdidas en vacío del transformador que está aguas arriba, pero normalmente no lo calculan. Entonces puede llegar a suceder que este condensador fijo que está acá, si por alguna razón lo dejaron muy grande con respecto al transformador de la cometida, entonces puede llegar a suceder que ese paso fijo empieza a inyectar reactivos al sistema, a la red, y puede ser que al final del periodo del mes, puede ser que lo penalicen por estar metiendo reactivos conforme a la CREC 015. Entonces, atención a eso. El banco reforzado. ¿Qué pasa? ¿Cuándo usar un banco reforzado como el que les estoy mencionando acá?
cuando uno está sospechando o ya tiene evidencia de que hay ciertos armónicos, o más bien, que hay presencia de armónicos en la red. Cuando usted ya tiene el conocimiento de que hay presencia de armónicos, entonces definitivamente lo mejor es poner un rango reforzado. ¿Por qué? Porque le van a durar más los condensadores en ese ambiente polucionado o ligeramente polucionado de armónicos. Luego, si la polución es mucha, es decir, si usted está muy contaminado de armónicos, entonces probablemente lo mejor va a ser que se decida por un rango desintonizado. ¿Qué es un banco de condensadores desintonizado? Un banco de condensadores desintonizado es un banco de condensadores en donde se adicionan estas reactancias se adicionan para que uno pueda tener control en el punto de resonancia del sistema. Es decir, que al yo insertar esta reactancia, lo que hago es que corro el punto de resonancia a una frecuencia más baja que el armónico más pequeño. Por ejemplo, si el armónico más pequeño es el armónico 5, quiere decir que es un armónico que está 5 por 6, 30, 300 Hz. Quiere decir que hay una onda de 300 Hz que me puede llegar a causar inconvenientes en el sistema. Entonces, me puede causar resonancia. Entonces, ¿qué hago yo? Inserto la reactancia de forma tal que se corrió al punto de resonancia abajo de 300 Hz. Y con eso hago yo que no evito problemas de resonancia y eso hace que la vida útil de estos condensadores sea lo que uno espera, no que se dañe al cabo de unos pocos meses. Bien, ahora, ¿qué pasa en algunas instalaciones donde la carga oscila muy rápido con el tiempo? Como por ejemplo en instalaciones donde hay mucha soldadura de arco o en puertos, donde hay mucho motor muy grande que mantiene entrando y saliendo de forma intermitente durante todo el tiempo. Como está oscilando tan rápido, entonces es muy difícil que un banco de condensadores trabaje bien ahí, porque el controlador es lento y ese controlador puede ser que determinó que era necesario eh, meter un paso y cuando ya lo metió puede ser que ya está sobrando. Entonces la solución en esos casos, a cambio de tener un banco de condensadores normalito, desintonizado, eh, contactor, es decir, fusible o breaker, contactor, reactancia, capacitor. Puede ser que ni siquiera está pensando en la reactancia, pero a cambio de eso instala uno con tiristores. ¿Qué ventajas tiene? Que por ser electrónica aquí, tiristor, puedo switchar mucho más rápido. Entonces, ahora a cambio de este contactor, pongo el tiristor, switcheo muy rápido, evito los transientes que se forman cada vez que esto se cierra o que cuando se cierra se forma un transiente. Aquí no lo voy a tener. Aquí voy a tener mantenimiento, aquí no voy a tener mantenimiento. Esa electrónica tiene una vida útil muy, muy larga. De manera que con un banco de condensadores como este con tiristores voy a poder trabajar en esos casos, en esas instalaciones. Estos se llaman se llaman compensadores dinámicos normalmente. En el caso nuestro, Dynacom, el equipo. Bien, muy rápido, problemas de armónicos. Aquí les voy a mostrar algo que hemos preparado para que tomen conciencia que cuando hay armónicos realmente la solución, la red puede llegar a tomar la onda se puede formar de forma tal que le puede causar daños en la instalación. Aquí vamos a pensar en esta imagen en la fundamental, una red limpia con la onda fundamental. Si uno pone el osciloscopio en esa red va a ver esta onda sinusoidal pura. Pero ¿qué pasa si le adiciona 33% del armónico 3? Que lo puede estar creando una carga no lineal. Entonces se va a deformar la onda. Se deforma y este pico, la cresta de la onda,
se va a subir 33%. La tensión, el valor RMS de esa tensión, si yo lo mido con una onda que me mida valor RMS con una pinza, me va a medir 105, es decir que ya se subió 5%. Y si a eso le sumo el armónico 20, el armónico 5 en un 20%, se sigue deformando la onda y el pico va a subir hasta 168. Increíble. Luego el valor RMS se afecta en 8%, y si a eso le sumo el 4% del armónico 25, va a tener este pico en 204%. El valor RMS incrementado en 10%, así que puede ser que algunos equipos delicados que usted tiene en la red, si se da esta confusión, puede llegar a dañarse. Obviamente, esta es un ejemplo pedagógico para mostrar que puede llegar a suceder. Puede ser que esta conjunción de 33 del armónico 3, 20% del 5 y 4% del 25, puede ser que difícilmente se dé, pero los armónicos tienen ese inconveniente. La solución está en los filtros activos, que no solamente le sirven para mitigar los armónicos, para filtrarlos, sino también le sirven para compensar reactiva, y por eso están acá metidos, porque ya hemos visto bancos de condensadores, compensación individual, compensación por grupos, compensación en grupos con bancos de condensadores reforzados, con bancos de condensadores desintonizados, hemos visto el compensador dinámico Dynacom, y en este caso estamos ahora con el filtro, que también le va a servir para compensar la potencia reactiva, un método más electrónica de potencia. Inclusive también le sirve para el balanceo de carga. Esta es como la forma en que lo logra un filtro. La carga no lineal mete una cantidad de, el switcheo de esta electrónica deforma tanto la onda que empieza usted a ver la forma toda deformada, la onda deformada. ¿Cómo conecta el filtro? En paralelo con la carga. Entonces conecta aquí, está la fuente, conecta aquí el filtro, y ese filtro le inyecta en este punto una cantidad de corrientes que hace que se limpien de este lado, del lado izquierdo, arriba, la onda, de forma que en esta parte va a tener la onda sinusoidal pura. ¿Qué hace? Lo que se hace es que el filtro revisa la corriente de la carga, hace la descomposición espectral y detecta que hay una fundamental, perfecto, la fundamental, pero después también encuentra que existe un armónico, por ejemplo, en este caso, armónico 5, armónico 7, armónico 11, y él hace la descomposición espectral, y lo que hace ahora es que arma estas mismas corrientes, pero de para abajo, en total en contrafase de estas, es decir, sumadas desde el punto de vista vectorial a 180 grados. Entonces, con esta se eliminan y de ese armónico no queda nada. Y así hace con los que él quiere filtrar. Esa es como la forma, digamos, matemática. Al interior, lo que hay es un puente rectificador de 6 diodos. ¿Y qué sucede? Desde este lado, la alimentación. De este lado derecho, la carga. La carga no lineal está aquí, está causando un montón de problemas. Entonces, él lo que primero que hace es que de esta alimentación, con los 6 diodos, forma un puente DC. Y ahora se devuelve. A partir de esta tensión DC, con la electrónica, con los IGBTs, con los 6 IGBTs, arma la onda y la inyecta aquí. De manera que elimina los armónicos que ha causado la carga no lineal. Y ya estos son filtros para no empeorar el problema. Hay un switcheo aquí a alta velocidad, y entonces es necesario estas reactancias PWM y estos filtros de salida para evitar que se meta mucho ruido hacia la fuente. ¿Cómo lo hace? Muy parecido a los variadores de frecuencia, con
electrónica con IGBTs, pero con modulación de ancho de pulso. Entonces, esa modulación de ancho de pulso le sirve para crear las corrientes que va a inyectar. Aquí los diferentes modelos que tenemos: PQFS, PQFM, PQFI, Small, esta S de Small para cargas más como comerciales, como centros comerciales, como hospitales, como data centers. Acá PQFM para industria mediana y PQFI para industria pesada, para industria de proceso. Bien, hemos llegado al final y me pregunto si tienen preguntas, si los he dejado con preguntas o ya está muy tarde del día y están muy cansados. Don Germán, tenemos una pregunta en específico. Invitamos a las personas también a que depositen sus preguntas en este momento, ¿no? Aquí en el chat. Nos pregunta Alejandro, ¿qué equipos puedo usar para llevar señales en 4660 voltios o 13.2 kilovatios a Insight? Allá probablemente va a tener que usar transformadores de potencial. Ya le muestro. Con medidores M4M, usted puede conectar tanto baja como media tensión. Si es baja tensión, entonces normalmente las señales de voltaje van conectadas directamente al M4M. Inclusive acá igual, cuando hay contadores de energía de commuter. Cuando usted está en una red de media tensión, ya sea 4160, 6600, 13200, 11400, entonces allá es usual que use transformadores de potencial con secundario a 120 voltios. Ese secundario es el que traería aquí al medidor M4M, analizador de redes M4M. Y de acá, en la configuración, entonces le da la configuración de le pone la relación de transformación que tiene el transformador de potencial. Y con eso ya usted está midiendo aquí energía, todos los parámetros eléctricos de esa media tensión. Y ya luego esa señal sube aquí por Modbus RTU, protocolo de comunicaciones, que es el que usamos ahí, y queda almacenada en el Insight. El Insight tiene de referencia SSU 100, pero digamos ese es el camino: poner transformadores de potencial de media tensión a baja. Quizás aquí puse este que está ahí, es como un medidor M4M. Lo voy a poner en español. Le voy a decir que esto es como si tuviera el equipo ahí sin ser de verdad, ¿no? Es como un simulador. Normalmente cuando yo estoy iniciando, configurándolo por primera vez, entonces aquí yo le puedo decir 0000, es el password que trae de fábrica, confirmo la fecha, introducir la hora, la confirmo, le digo qué configuración tengo: 3 fases, 4 hilos, 4 CTs o la que tenga, por ejemplo esta, y acá la relación de transformación de los CTs, ya en el secundario, ya sea a 1 o a 5 amperios, fíjense que no hay más opciones. Y por ejemplo, tengo 100 amperios en el primario, entonces voy y lo ajusto, me pasé, lo configuro a la relación de transformación que tengo, confirmo. Entonces en este caso es de 100 a 5, confirmo. Y acá en la tensión de la rata de transformación de los transformadores de potencial, entonces aquí debo ponerle la relación. Entonces aquí pongo 120 y aquí 4160. De ahí lo que pasa es que no va a llegar nunca porque esto se demora en llegar. Pero es la idea. Vea.
Bueno, 7000, confirmo. Y entonces ya quedó la configuración realizada. Y a partir de ahí ya él está midiendo media tensión. Cuando yo le doy la lectura de datos, lo pongo acá en tiempo real, entonces él me va a salir aquí 4160 o lo que tenga midiendo. Eso en el M4M. Y después esa misma información viaja hasta acá. Y después esa misma información viaja al Insight. Entonces, cuando ya yo estoy mirando acá los valores, perdón, monitoreo tiempo real, entonces aquí la escala, si yo me paro en voltaje, entonces ya no voy a tener 220 ni 230, sino 4160 en la escala de voltaje. ¿Alguna otra pregunta? Sí, don Germán, tenemos una pregunta también de Alejandro. El capítulo 12 de la CREG 015 de 2018 hace referencia al consumo de energía. Se Sí. menciona un límite de 0.9 INT para AFP. Me gustaría saber si este límite es indicado por la resolución o es una sugerencia. No, ese es obligatorio, ese es obligatorio. Es decir, acá, aquí, voy a agrandarla. Entonces, la obligación, al final realmente lo que está escrito allá es que eh, la energía reactiva, inductiva, eh, sea mayor al 50% de la energía activa. ¿Qué quiere decir eso? Que como mínimo usted debe tener 0.9 de factor de potencia inductivo. Eso es obligación. Ahora, puedo moverme entre 0.9 y 1, factor de potencia 1. ¿Por qué ahora ya no vale que yo me pase a un factor de potencia de 0.95 capacitivo? ¿Por qué en ese momento estaría inyectando corrientes reactivos a la red? Y eso es lo que ahora me están penalizando. También está por acá en otra parte. Para, para un resumen más claro, esta. Entonces, debo estar arriba de 0.9 inductivo y por debajo de 1, por debajo de 0, de 1, no me puedo pasar a capacitivo. Sí, sí, tal vez, o quizás no me hice entender. No sé si de pronto Alejandro quiera como ahondar un poco más en esa pregunta o quiera que le abramos el micrófono. Para Alexander, que ya nos pregunta si vamos a compartir esta presentación después. Alejandro dice que si quiere que le abramos el micrófono, entonces, Sí, Alejandro, ya deberías poder habilitar tu micrófono. Noches, disculpe, ¿me escuchan bien? sí, sí. Sí, señor. Ingenieros, un gusto saludarlos. ¿Qué sucede? Pues yo he leído en detenimiento la resolución, la CREC 015 del 2018. Ahí aparecen los límites de consumo, muy bien como lo indica el capítulo 12, pero he visto que ya varias personas han charlado respecto a los límites de factor de potencia. Entonces, el factor de potencia es algo muy complejo. No solamente tiene en cuenta el desfase del ángulo, sino que en algún momento también tiene en cuenta la distorsión armónica. Y fíjense ustedes que en este momento la CREC no está penalizando directamente la distorsión armónica. Bien, No, todavía no. entonces hemos charlado ya con diferentes ingenieros donde nos hemos encontrado con este punto en particular, que pues bastante gente habla sobre el factor de potencia de 0,9, pero la resolución como tal únicamente indica los límites de consumo de energía, ¿sí? 50% respecto a la activa para la inductiva y cualquier consumo de energía capacitiva será amonestado. Entonces, sí me gustaría Sí, pues tener la referencia de ustedes, del ingeniero Germán, bastante pues sabido sobre este tipo de temas para saber
este punto del factor de potencia, si es o no indispensable bajo la resolución. Aparte de que, supongo yo que el medidor de energía de las diferentes industrias dará como tal el resultado del consumo de energía, pero no brindará al operador de red el factor de potencia de cada cliente, ¿no? Este tema sí me gustaría de pronto confirmar un poquito más. Gracias. Sí, pero mire que realmente ellos sí están censándolo, porque como están censando activa y también reactiva, entonces ellos pueden hacer la ecuación para saber en cuánto está el factor de potencia. Y al final del periodo, entonces van a saber si usted está en la nueva penalización, si inyectó, mejor dicho, si está con energía reactiva capacitiva, si está inyectando la red, o si está por debajo de por encima de 0,9. Porque con tener la potencia activa y tener la potencia reactiva, ellos pueden hacer la ecuación y saber cuánto fue el factor de potencia durante el periodo medido. Entonces, sí tienen la lectura. Y como resumen, realmente no puede quedar por debajo de 0,9. Es decir, si está en 0,85 inductivo, lo multan. Si está en, en 0,95 capacitivo, lo multan. Entonces sí hay que obedecer esa reglamentación. Bueno, creo que empieza a estar vigente otra vez a partir de enero. Ahorita creo que hay un periodo de gracia. Es correcto, ingeniero. En este momento hay un periodo de gracia, Sí, perdón. Quedó solucionada mi pregunta. Muchísimas gracias. gracias. Listo, Bien, Alejandro. Y la última pregunta, don Germán, es de Carlos Galea. sí. Nos indica que en un galpón de máquinas minadores de Bitcoin ocurrió una perturbación eléctrica y se quemaron un 15% de las máquinas. Uy, ¿Existen caramba. condensadores o filtros especiales para este tipo de cargas? Es que ahí es donde se vuelve complicado saber qué tipo de fenómeno fue. Entonces, acá, estos spikes, me inclino, así por lo poco que me ha dicho, me inclino a pensar que fue esta, Power Surge. Power Surge normalmente son causados por rayos. Eh, Sobretensión por, por un rayo, por una descarga atmosférica. Las hay de impactos directos, las hay impactos indirectos. Y si fue un impacto directo, por ejemplo, que cayó en el tendido de cable, probablemente no percibieron el rayo como tal en la misma instalación, pero suponga usted que cayó allá a mitad de la red, del tendido de la red, cayó, causó la sobretensión, vino la onda con una sobretensión así, y se metió esa sobretensión a la instalación y acabó con todos esos equipos. Yo, la verdad, en ese caso, si fue un fenómeno de estos, la solución normalmente es con DPS, supresores de sobretensiones, para que ellos cortan este fenómeno, lo cortan por acá a una tensión UP que puede ser tolerable por los equipos que está protegiendo. Entonces, pensaría yo que tienen que revisar la instalación de DPS. Pero si no fue eso, si fue otra cosa, no lo sabemos. Entonces, de ahí a la importancia que hay en medir, en medir. Eh, Fernando Vallejo nos pregunta si esto ya opera en energía residencial. No, uno en la casa uno puede hacer tan sofisticada su instalación como quiera. Lo que pasa es que para eso necesita recursos. Pero en instalaciones
en edificios comerciales, suponga usted un centro comercial o simplemente el edificio en donde estamos ubicados en paralelo 108 ahí sobre la autopista, ese tipo de edificios usted los puede hacer lo eficientes que quiera. Es decir, usted puede optimizar el consumo de energía de forma tal que siga reduciendo la cuenta, la factura de la empresa de energía. ¿Cómo? Implementando este tipo de soluciones. Entonces, yo empiezo a monitorear mis consumos. Al estar monitoreando mis consumos, yo puedo ver en dónde me estoy gastando más la energía. Por ejemplo, yo les decía, mejor voy a pasarme aquí. Estos dashboards que hemos preparado sirven para saber si la energía me la estoy gastando en alumbrado o me la estoy gastando en agua caliente, bombeo de agua caliente, o, en fin, donde quiera que estoy consumiendo la energía, yo la estoy monitoreando. Y en la medida que la estoy monitoreando, entonces puedo saber si hay acciones que me permitan hacer más eficiente. Como también puedo comparar, en la parte de análisis también puedo comparar periodos. Entonces, en este caso yo me paro acá y puedo comparar el periodo de energía de la semana del 30 de agosto al 3, al 3 de septiembre, y voy a mirar la energía, bueno, pero porque me voy a parar aquí ahora en las luces, a ver si ahí está actualizando. Entonces, este tipo de análisis son las herramientas que me sirven para saber si estoy consumiendo las cosas de una forma normal o si estoy malgastando la energía. Aquí, en este periodo, las luces veo que hay un pico acá en el 3 de agosto comparado con este pico, con el mismo día del segundo periodo. Entonces, algo sucede. Algo sucede en las luces. Estoy mirando las luces de las escaleras. Entonces, este consumo alto, allá yo tengo que poner el dedo en la llaga y mirar por qué carajos se subió el consumo en ese periodo. Si de pronto fue algo que tiene una explicación lógica, bueno, listo. O si es que estoy, digamos, por ejemplo, pudo suceder que la persona que enciende y apaga las luces no estuvo a tiempo y dejó las luces prendidas otro cuarto de hora, listo, eso explica el consumo. Entonces, solución, automatice el alumbrado y el encendido y apagado de las luces de forma tal que no suceda esto. Así es realmente que se puede llegar a hacer una instalación más eficiente. Obviamente hay toda una metodología, inclusive está la ISO 5001, en donde da ciertas pautas a seguir para poder atacar este tipo de inconvenientes. Ya en la casa, pues difícil de pensar en implementar una solución donde yo pueda poner algunos sensores y mirar cuánta energía estoy consumiendo en la casa. Yo creo, bueno, a menos que tenga mucho dinero, lo implementaría, pero lo puedo. Sí, de que poder se puede, pero yo creo más está más ahorita mismo más asequible a instalaciones comerciales, a edificios comerciales, a industrias. De hecho, ahí tenemos otros ejemplos de aplicaciones pero no las tengo abiertos. Ejemplos de aplicaciones en edificios, en tiendas, por ejemplo, tiendas de comercio. Entonces yo puedo llegar a comparar, a revisar el consumo de una tienda y compararlo con otra tienda. Entonces, ¿por qué la tienda de la sucursal de Chapinero, por qué consume más energía que la misma, que una tienda muy semejante
no sé, en Suba. Ese tipo de cosas también las puedo hacer. Y ahí es donde implemento acciones para hacer más eficiente. Bueno, lamento decirles que se nos acabó el tiempo. Bueno, Les agradecemos muchísimo haber participado tan activamente, haber estado conectados acá con nosotros a esta hora. Los invitamos a seguirse inscribiendo a las web sessions de ABB y Fenaltec. Les voy a pasar la página web para que puedan ver también las grabaciones de las charlas anteriores y que puedan ver después colgada esta. Y vamos a colgar la grabación que vamos a finalizar en este momento. También les recuerdo, por favor, inscribirse en el formulario que acabo de pegar en el chat. Ahí pueden registrar su asistencia y recibirán el certificado de esta charla. Germán, muchas gracias nuevamente bueno, señores, por su conocimiento. un placer. Entonces nos vemos en la próxima. Nos veremos a la próxima y estén pendientes en sus correos. Les haremos llegar la grabación del evento y su certificado. Eso. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.